No, ahora sí, ahora sí. Yo estaba Ya. con el volumen muy bajo. Oye, ¿esta vaina la hacen todos los meses? Todos los meses, todos los meses, Mira, qué falta de cultura la mía, qué falta de interés. hay varias comunicaciones. Apenas cierra el mes, se manda el resultado del portafolio modelo, Ujú. que es la base sobre la cual armamos todos los portafolios, o sea, casi todos tienen lo mismo, para que Ujú. al toque sepas cuánto rindió, ¿no? Esa Ya. es la primera ansiedad una vez cerrado el mes, porque todo el mundo lee los periódicos, todo el mundo está viendo la bolsa. La primera ansiedad que queremos tapar es, oye, no fue así, ¿no? Ujú, Y ujú. explicar por qué, ¿no? En este mes, además, hemos hecho un comunicado especial, porque ha sido el segundo peor mes de toda la historia desde que estamos aquí hace 14 años. Y este es el peor año, lejos, desde que estamos aquí hace 14 años, porque estamos viviendo la peor crisis que yo he vivido de inversiones, sin duda, y la más grande desde 1929, en inversiones. O sea, Mierda. nunca, desde 1929, las inversiones se han caído tanto como en lo que va del año. Nunca se han caído tanto para nosotros en estos 14 años, y septiembre particularmente ha sido el segundo peor mes de nuestra historia. Eh, de locos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces hicimos un comunicado especial refrescando un poco la tesis, ¿no? Eh, y refrescando un poquito la estrategia, ¿no? Ya. Entonces, No, no, está claro, o sea, yo entiendo lo que son las inversiones como todos, y si me estás contando que ese es el escenario, ya me dejas tranquilo, pues, ¿no? O ese sea, es el, esa es la primera comunicación que mandamos. Y después en el mes, bueno, hay un estado de cuentas que te llega también. A los clientes del Family Office les llega un estado de cuentas un poco más sofisticado, porque ellos tienen sus posiciones particulares. Y después hay un par de comunicaciones más que enviamos al mes que te van a llegar, ¿no? Que habla de algún tema coyuntural, ¿no? Puede ser el dólar, puede ser la caída de los bonos. Estamos viendo la caída de bonos más grande de toda la historia en este año. Los bonos, que para muchos son estas inversiones que no se caen, han tenido no, la caída más grande de toda su historia. O sea, los mejores bonos del mundo americanos han caído 15%. Los a la mierda. latinoamericanos ni te digo, ¿no? Y para mucha gente son inversiones súper seguras. Y fuera de eso, siempre hay acceso hay una lista de clientes que nos repartimos para atender, ¿no? Yo tengo una lista de 15 o 20 personas que atiendo directamente en el fondo mutuo, entre ellos estás tú. Y Gonzalo tiene otros, y Mario tiene otros, y Julia y Luciana, y así nos vamos repartiendo, ¿no? Y independientemente también pueden llamar a quien quiera. Y además tenemos una página que se llama Flip, en donde hablamos todos los días de las cosas que ocurren y tiramos, y tiramos mucho de la tesis y la filosofía de inversión, y hay mucha gente que vive pegada. Tenemos 10.000 seguidores en Instagram, ¿no? De Escúchame, cosas yo soy, que... soy muy malo en este tema, te soy sincero, pero soy pésimo. O sea, yo pongo mi plata y no miro nada, no hago nada, no sigo nada, no me angustio, o sea, y de repente llega un día y digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver esta vela cómo está. ¿Me entiendes? Sí, Eso es claro. así, y ayer fue ese día, y veo así, yo, a su madre, ¿qué pasó acá? No puede Sí, ser. claro. Y después hablé con Pablo me explicó, y ahora con tu explicación que tú me das, ahora entiendo lo siguiente, ¿no? Mientras que no se mueva el tema, no pasa nada. Mientras que no realices nada, no pasa nada. Hay que sentarse ahí y esperarse hasta que esto se revierta. Sí, Básicamente, yo sí, entender. tal cual. Lo que hacemos, nosotros nos preocupamos por el lado, digamos, más sensible de la ecuación, es que el lado de las caídas, ¿no? Porque Sí, en toda inversión hay movimiento, ¿no? Hay lo que le llaman volatilidad, ¿no? Y nosotros nos preocupamos de cuidar la caída, ¿ya? ¿Por qué? En ese sentido somos los más conservadores, ¿no? Lo que se cae menos siempre es lo mejor. Lo mejorcito sí. se cae menos. Y lo mejor está en Estados Unidos, está en dólares y está en sus principales empresas, en una mezcla de pocas acciones y bastantes bonos de la mejor calidad del mundo. Ya, ¿Ya? Eso es lo que se cae menos. Entonces, hoy andamos en 13% abajo en esta crisis espantosa, ¿sabes? pero si tú ves las acciones gringas se han caído 25, y si ves Ya. los bonos gringos se han caído 15.
¿ya? Ya. Y nosotros 13. Entonces alguien me dice, oye, las matemáticas no da, deberías haberte caído más, porque además los colegas están en 20, en 30, en 40 abajo, ¿ya? Y lo cierto es que los bonos que tomamos y las acciones que tomamos son las más conservadoras de todas, y eso es lo que menos se ha caído en el mundo. ¿Por qué hacemos eso? Porque este es un juego también relativo, ¿no? En donde tú ves los periódicos y ves el desastre mundial, y a la hora que ves lo tuyo se ha caído muchísimo menos. Y eso es lo que te permite tener la tranquilidad de no vender, que es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hay que esperar. Cuando tú tienes un resultado espantoso y el tuyo es peor, lo que hace el 99% de la gente es vender, y lo que hacen es vender a pérdida, ¿ya? Correcto. Entonces, Le da pánico, le da un pánico ataque y salen corriendo. así es. Entonces, cuando tú te caes menos, porque estás en lo mejor, y el vecino está 20 abajo, 30 abajo, 40 abajo, eso y eso es esta economía del comportamiento humano, ¿no? Es behavioral economics, ahí están los premios Nobel, Thaler y todos explicando estas vainas, ¿no? Esto es un juego mucho más emocional que racional. Entonces el cliente que se cae menos es el que no vende, y el que no vende es el que se recupera y hace su rentabilidad a la larga, ¿no? A lo más lo que hacemos nosotros es comprar hacia abajo. Hoy día, las mejores empresas del mundo están 25% más baratas. Entonces vamos comprando hacia abajo y esperamos. Esta es una historia que se repite en Estados Unidos hace 200 años. Siempre va para arriba, con movilidad, pero siempre va para arriba. Y eso es un poquito de lo que vamos a ver ahora en la presentación de Julia. Entonces acá hay que tener la paciencia de esperar. La economía americana va a caminar, sí o sí. Si es que hay una recesión, le estimulan, y si es que no hay una recesión, todo regresa porque no había una recesión. Y todas estas inversiones regresan a su sitio, ¿no? Entonces, lo importante es que tú te caíste menos en el juego relativo, no vendiste, te quedaste, esperaste, y al final vas a tener tu 5 o 6% sin ninguna duda, porque eso es lo que siempre han hecho los gringos, porque al final son los gringos los que siempre están inventando cómo resolver las cosas, y son los gringos, y tú lo ves, ¿no? En sus principales empresas, ¿no? Tú ves las 5 o 6 empresas principales del mundo, y las 6 son gringas, ¿no? Google, Microsoft, Apple, ¿no? Amazon, siempre están inventando el mundo, ¿no? Y esas son las que te jalan todas estas inversiones que tenemos hacia arriba, tarde o temprano, ¿no? Más temprano que tarde, porque además esta crisis ya tiene, históricamente hablando, ya tiene un tiempo limitado, digamos, para lo que debería resolverse, ¿no? Debería resolverse más temprano que tarde, a mi juicio. Ahí estoy especulando un poquito, No, pero digamos, ya estuvo bueno. Yo como te digo y como pienso, yo no vivo esto, felizmente, ¿ya? Entonces, para mí esto es un ahorro y mañana más tarde viviré de esto, supongo, ¿no? Entonces, si la expectativa es que en 1, 2 o 3 años esto revierta, yo estoy tranquilo, ¿me entiendes? O sea, yo por mí, o sea, personalmente, no me preocupa, ¿te das cuenta? Como que sube o que baja. O sea, me preocuparía si esto se queda como Volcan, ¿no? O sea, No, si no, se queda no. como Volcan, ahí estamos jodidos. Eso es imposible, ¿no? Eso nunca se ha dado en las mejores empresas del mundo, ¿no? Volcan son casos particulares a un mercado pues, mucho más chico, donde solo participan las AFPs, donde no hay muchas acciones flotando, donde la información no es tan transparente, donde estás metido dentro de un mundillo, donde tienes un presidente como Pedro Castillo, ¿no? Todos los temas políticos y económicos que la puedan afectar, etcétera, 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 ¿no? Si te vas inclusive a mercados desarrollados como Europa, el mercado europeo no funciona tan bien como el mercado gringo. Y si te vas a China, que crece un montón, tampoco funciona tanto, porque no solamente es el valor de un país como la China, que puede crecer muchísimo, sino si es que su mercado funciona. Entonces las empresas chinas no son tan líquidas, no es fácil entrar y salir, no todo el mundo las compra. Entonces es increíble, porque tú ves el PBI chino, que crece, crece y crece, y dices, bueno, voy a invertir en China. Pues no, las empresas crecen, no, el mercado no funciona. Entonces, lo único que funciona, y es estadística pura y dura, es el mercado americano, y está la evidencia, ¿no? Es el único mercado que va haciendo botes para arriba. Europa va de costado, y Latinoamérica, mercados emergentes y China van de costado y hacia abajo también, ¿no? En el caso de Latinoamérica, ¿no? Porque de pronto te volteas y tienes pues a Boric, y tienes a Petro, y tienes a Castillo, y la cosa se va peor, ¿no? Entonces, por eso, cuando hicimos esto hace 14 años, dijimos, bueno,
¿Cuál es el mercado más seguro del mundo? ¿No? Estados Unidos. Y además es el único que funciona. Entonces ahí vamos a estar, y en lo mejor. Entonces, yo te firmo que no pasan 2 o 3 años, como mencionas tú, y esto regresó a su sitio y estás ganando 6% anual. Eso es lo que la historia, yo considero, va a repetir hacia el futuro, porque es el modelo gringo el que funciona, ¿no? Pero inclusive pienso que va a ser mucho más rápido, ¿no? 2 o 3 años estamos hablando de una crisis, pucha, como la del 2008, ¿no? Estamos hablando de una crisis como la del 29, ¿no? Que duró inclusive más años, ¿no? Nosotros no estamos viendo, y ahí entramos un poco al mundo de la especulación, digamos, pero no estamos viendo un bache como el que ocurrió en el 29, ni uno como el que ocurrió en el 2008, ¿no? En 1929, Aldo, cuando había un problema, no había Reserva Federal Americana que entrase a apoyar, no había un estímulo fiscal, no había nada. Tú lo has visto en el Perú hace poco tiempo, en la pandemia, automáticamente el BCR le mete plata con reactiva al país entero, ¿no? 10 puntos de PBI de plata en la mano para todo el mundo, ¿no? Entonces las empresas no quiebran y la cosa sigue caminando. Le inyectó plata al sistema. Entonces todo sigue caminando, no tienes que votar a la gente, no tienes que quebrar, sigue caminando, y una vez que la economía se arregla, sacas la plata y ya el paciente avanza solito, ¿no? Entonces, en el 29 no pasó eso y por eso duró tanto. Y en el 2008, que fue la otra gran crisis, esta ya en materia de inversiones es más severa. Los portafolios en el 2008 se cayeron alrededor de 18 o 20, ahora el que menos se ha caído 30, ¿no? En el 2008 había un hueco en los bancos ilimitado. O sea, la palanca de los bancos prestaban 45 veces el dólar que tenían de capital. Y eso estaba totalmente apalancado en el mundo entero en real estate, ¿no? Y ya no había gente a quien prestarle la plata, ¿no? Y seguían prestando plata y plata y plata. Entonces, a la hora que eso se revierte, el hueco era ilimitado. O sea, si tú tenías una cartera pesada en un banco de 10, 15, 20% por estos préstamos que eran de alto riesgo a gente que no tenía trabajos estables, etcétera, etcétera, eso significaba que el 15 o 20% de 45 dólares, porque si tenías $1 podías prestar 45, ¿no? Estaban fuera de la ecuación, estaban en rojo. Entonces tenías $1 contra 8 de pérdida, ¿no? 15%, 20% de cartera pesada sobre 45, ¿no? Es 8 o 9, y el banco tenía de capital 1. El hueco era de 8 veces lo que valía Citibank, JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Esa situación hoy día no existe. Los bancos están capitalizados, las empresas están llenas de plata, ¿no? Hay pleno empleo en Estados Unidos, ¿no? Y las familias nunca han estado en una mejor posición financiera que ahora. Entonces, no hay una recesión, no hay un hueco, a menos que venga un tsunami de algún lado que no entendemos algo de lo que no estemos mirando. Pero no es la situación del 2008 tampoco. Entonces, yo no creo que vayan a pasar, y estoy especulando, 3 años para que esto regrese a su sitio. Yo creo que va a ser más temprano que tarde. A lo más, en el peor de los casos, una recesión, que yo no la veo. Los gringos están corriendo a pleno empleo. Y tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, la bolsa va a tener que reconocer eso y va a regresar a su sitio, ¿no? Pero bueno, dejemos que Julia nos ilustre un poquito en la presentación. Dale. Y de ahí todas las preguntas que quieran y todo el tiempo que quieran, dispuestos a contestar todo lo que consideren, ¿no? Agradezco esta introducción. Gracias. Dale, Julia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse. Vamos a ver la presentación de septiembre. Queremos contarles qué ha pasado. Como les iba adelantando Naxos, ha sido un mes súper particular. El año ya venía negativo, pero este mes ha sido el segundo peor mes desde marzo del 2020. Entonces, para nosotros es muy importante que estén acá, podamos explicarles, y al final, por favor, todas las preguntas que quieran pueden ir dejándolas por el chat, y al final también abrir sus micros y seguir con esta conversación. Primero, vamos a ver cómo le ha ido a nuestros fondos. Actualmente tenemos 2 fondos operativos.
que son el PMG y el agresivo. El PMG para septiembre tuvo un rendimiento de 5.64% negativo, lo que hace que acumule una pérdida de 13.38 en lo que va del año. Y para el agresivo, el rendimiento de septiembre fue menos 8.87% y acumula una pérdida de 21% en lo que va del año. Entonces, en situaciones como estas, lo que hacemos es, los fondos están preparados para este tipo de situaciones, porque se caen menos y se recuperan más rápido. Si vemos el rendimiento del PMG, por ejemplo, que es un fondo compuesto por una mezcla de acciones y bonos, en lo que va del año se está cayendo menos que los bonos de mejor calidad de Estados Unidos. Y el fondo agresivo, que es una mezcla solo de acciones, se cae menos que las acciones de todo Estados Unidos y que las acciones de países emergentes. Entonces, para entrar al detalle, contarles qué es lo que ha pasado en septiembre. El mes continuó negativo luego del reporte de inflación y la subida de tasas de la Fed. Algunos acontecimientos que pasaron en el mes: a comienzo del mes, el barril de petróleo llegó a un precio de $85 por barril, que no se veía desde enero del 2020. Después, el mes comenzó a caer. Se publicó la inflación de agosto en 8.3%, que si bien mostraba desaceleración con respecto a julio, el problema fue con la inflación subyacente. Esta es la inflación que excluye alimentos y energía, que salió acelerada y esta fue la primera aceleración desde marzo. Entonces esto alarmó bastante a los inversionistas, y también que la Fed suba la tasa de referencia en 75 puntos básicos. Esta es la quinta subida de tasa en el año y la tercera consecutiva de 75 puntos básicos. Entonces eso también incentivó la incertidumbre a que podría haber una recesión. Pero, ¿qué nos dice la data económica? En este momento, actualmente, no estamos en una situación de recesión. La tasa de desempleo se encuentra en 3.7, que es mínimos históricos. El crecimiento económico, si bien se habla de una recesión técnica, si vemos el crecimiento económico trimestre contra trimestre, el segundo trimestre del año pasado el segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año pasado, hay un crecimiento de 1.7%. También el sentimiento del consumidor, si está por encima de los 50 puntos, quiere decir que los consumidores sienten optimismo. Esto está en 58.6 puntos. Las utilidades de las empresas para el segundo trimestre han sido 75% de las empresas han reportado utilidades positivas, y ahora, a finales de este mes, esperamos las utilidades para el tercer trimestre. Las ventas se mantienen, el consumo se mantiene a pesar de las subidas de tasas de la Fed. Las deudas de las empresas, esto es algo importante de ver porque a veces se compara mucho con la situación en el 2008, y esa es un poco la expectativa también. Pero si vemos el nivel de endeudamiento de las empresas, en este momento es de 20% de su patrimonio. En el 2008 era de 60% de su patrimonio. Y el servicio de deuda de las familias, que es de cada $100 que ganan, ¿cuánto destinan a pagar intereses? Ahorita es de 9.6. Si ganan $100, pagan $9.6 en intereses. En la crisis del 2008 era de 14%. Y el nivel de consumo se mantiene también. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la que se habla? ¿Cuál es la preocupación que hay? Es que la Fed sea muy agresiva con la subida de tasas, y no saber si la subida de tasas va a ser muy agresiva genera incertidumbre en los inversionistas, lo que se traduce en volatilidad de mercado. Entonces, el mercado de acciones lo que nos demuestra es que especula sobre la recesión económica, y es por eso que vemos esta caída que se desarrolla a lo largo del año. Y el mercado de bonos lo que pasa es que se adelanta a las subidas de tasa de la Fed. Entonces, cuando la Fed sube la tasa, el precio de los bonos cae. Es por eso que hablamos de que ha sido de los peores años de la renta fija. Entonces, para entender qué es lo que está haciendo la Fed y por qué preocupa tanto, la Fed tiene dos mecanismos de política monetaria para controlar el costo del dinero: una expansiva y una contractiva. Cuando pasó la crisis del 2020, lo que hizo la Fed es aplicar una política monetaria expansiva, que es bajar las tasas de referencia para hacer que el costo del dinero sea más barato y comprar bonos de gobierno y de empresas para estimular la economía. Pero ahora, como vemos que la economía está sólida, la Fed ha tomado la decisión de que es hora de retirar este estímulo. Entonces lo que hace es subir las tasas para encarecer el costo del dinero y vender todos estos bonos que compró durante el 2020 para desacelerar la inversión. Acá podemos ver que en lo que va del año ha habido 5 subidas de tasa, y ahorita la tasa está dentro del rango de 3.25. Entonces, esta es la preocupación, la magnitud en la subida de tasas. La gente tiene miedo que estas subidas de tasa puedan generar un freno en la economía.
Entonces, en situaciones como esta, de incertidumbre, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como les contaba Nacho un poco al comienzo, nosotros no especulamos y nos mantenemos invertidos. Porque lo que pasa con el mercado de Estados Unidos es que el rendimiento se da en pocos días y muchas veces en días luego a grandes caídas. Si vemos el rendimiento del mercado históricamente en los últimos 30 años, si consideramos los 20 días de rendimiento más representativo, el rendimiento anualizado es de 8.6%. Pero si sacamos estos 20 mejores días, perdón, el rendimiento se vuelve la mitad. Y si lo vemos en los últimos 15 años, con los 20 mejores días es de 8.5, pero si lo sacamos, se da todo el rendimiento, se vuelve cero. Acá también podemos ver cómo rinde el mercado luego de grandes caídas. Por ejemplo, en la crisis del 2020, la caída fue de 33.9%, pero a los 3 meses el mercado ya había corrido 40%. Y eso también lo podemos ver este mes. Este mes hemos tenido uno de los peores meses del año, pero en los dos primeros días de octubre el mercado corrió 5.82%, recuperó casi un cuarto de la caída del año. Entonces, es por esto que viendo que los grandes rendimientos sean luego de las caídas, lo que hacemos es quedarnos invertidos, porque invertimos en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado más eficiente, refleja los fundamentos de la economía. Las empresas de Estados Unidos son las que siempre se renuevan, siempre se reinventan y siempre salen adelante. Es el mercado más líquido del mundo porque se mueven altos volúmenes de dinero que te permiten entrar y salir cuando quieras. Y es profundo porque tiene la mayor cantidad de participantes. Entonces, si tú quieres vender una posición, siempre va a haber alguien que la pueda comprar. Y si vemos cómo se ha movido el mercado desde 1993, la tendencia siempre es para arriba. Si bien ha habido crisis y correcciones de mercado, al final siempre es para arriba. Y en situaciones como esta, ¿qué es lo que hacemos? Como nos mantenemos invertidos, buscamos tener una estrategia activa. Entonces lo que hacemos es, por cada 10% de caída de mercado, nosotros aumentamos nuestra posición de acciones en 5%. En enero, que el mercado cayó 10%, compramos 5% más de acciones. Luego en junio, que llegó a 20%, compramos 5% más de acciones. Lo que esto hace es permitirnos capturar mayor rendimiento en estos fuertes regresos. Y lo hacemos siempre de una manera súper disciplinada, no lo hacemos hasta antes de que toque el menos 10, antes de que toque el menos 20 o antes de que toque el menos 30, para no dejar que las emociones intervengan. Entonces, ahora, ¿qué esperamos? Para la economía, esperamos que la data económica siga mostrando que lo que ha hecho la Fed es correcto, que había el espacio para hacerlo. Que la tasa de desempleo se mantenga en mínimos históricos. Esperamos los reportes de las empresas a fin de mes y que la inflación continúe cediendo. Pero para el mercado, ¿qué es lo que puede pasar? Es probable que la incertidumbre que tienen los inversionistas se mantenga hasta que la data salga clara de que ya hay una tendencia a la baja para la inflación y que esto no genere una recesión. Es así como el mercado de acciones podría empezar a recuperar. Debido al modelo económico, porque las empresas, como vimos, siempre se reinventan, siempre buscan la forma de salir adelante. Y algunos datos importantes que el mercado espera que van a salir este mes es el reporte de empleo que sale mañana, el reporte de inflación que va a salir el 13 de octubre, el crecimiento económico que es el PBI a fin de mes el 27 de octubre y a lo largo del mes las empresas van a ir reportando sus utilidades. Entonces, en una situación como esta, ¿qué recomendamos hacer? Recomendamos que mantengas la disciplina y no dejes que las emociones influyan. Estamos invertidos en el mejor mercado del mundo, que es el Estados Unidos. Es el más eficiente. Entonces, recomendamos mantener la disciplina, la estrategia a largo plazo y mantenerse aquí, en Estados Unidos, en dólares y en ETFs, por la diversificación, por la liquidez y por la participación dentro de este mercado. Tratemos de no hacer timing al mercado, porque si tratamos de especular cuándo va a ser el punto más bajo o cuándo va a empezar la recuperación, es muy probable que nos equivoquemos y perdamos, y no podamos aprovechar estos rendimientos. Y esto lo hacemos con el objetivo de caernos menos para poder rendir más en el largo plazo. Eso te permite capturar mejor el regreso y a la larga rendir más. Y ahora, muchas gracias. La presentación queda abierta a preguntas. Por favor, pueden hacer todas las preguntas que quieran, ya sea por el chat o abriendo sus micrófonos. Buenos días de nuevo. Aldo, ¿quieres preguntar algo, creo? No, tranquilo, te estaba escuchando. Muchas gracias, más bien, Julia, por la explicación.
Ya con lo que conversé con el tío Nacho y con Julia, me quedo muchísimo más tranquilo. Bueno, siempre he estado tranquilo, lo que pasa, como le explicaba yo a Ignacio, yo no soy muy responsable mirando los resultados todos los meses, y recién 8 meses, 10 meses, ¿no? Me encontré con esta magra noticia, pero ya con la explicación que ha dado Julia y lo que dijo el Nachito, me quedo tranquilo. O sea, como les expliqué, les digo y lo vuelvo a repetir, yo no vivo de esto, y yo puedo esperar que es un año y medio con tranquilidad, ¿no? Entonces, mientras que no realices el tema y no te pongas nervioso, todo va bien. Y esperemos pues que los pronósticos que estamos hablando funcionen, ¿no? Básicamente. Si no hay, si no hay recesión, y ahí estamos especulando un poco y ahí nos podemos equivocar, la historia te dice que en 6 meses se recupera todo y ya vamos 9. Entonces estamos con 3 meses a favor, digamos. Si es que hubiese recesión, la historia te dice que la cosa se demora un año y medio en recuperarse y ya vamos 9 meses. Entonces, yo creo que más temprano que tarde esta vaina se va a dar la vuelta. Y lo que va a pasar de regreso es lo que pasa de caída, ¿no? Se cae menos y cuando regresa, esto regresa mucho más rápido, porque es lo mejorcito, ¿no? Y entonces también habría una oportunidad de invertir un poco más. ¿A eso te refieres? Me refiero a los plazos, ¿no? Porque en algún momento dijiste, bueno, 2, 3 años. Yo especulo que va a ser mucho más rápido. Y lo otro que dices, sin duda es cierto, ¿no? O sea, ventanas de oportunidad que tú encuentres. Un mercado americano de inversiones caído 25%. Se dan cada 8 años, cada 10 años. Entonces la oportunidad de compra es total. El que compra ahora, olvídate, 1, 2 o 3 años va a hacer plata de todas maneras. Y plata importante, ¿no? Porque es un descuento muy importante. O sea, esta ventana, para que se abra de nuevo, van a tener que pasar 8 o 10 años de nuevo. Entonces, sí es la oportunidad para comprar. Lo que hacemos nosotros es, en cada vez que se cae, compramos y después esperamos, ¿no? Sí es una recomendación comprar. Sin duda. De acuerdo. Incluso el price to earnings del S&P está por debajo del promedio, ¿no es cierto? Que era 16, justo lo estábamos conversando la otra vez. O sea, hay un montón de indicadores, ¿no? Pero el más fácil de todos es, oye, Estados Unidos está 25% más barato de lo que estaba hace un año. De largo plazo va a caminar y va a regresar a su sitio y va a rendir más que eso. Sí, es compra. Es así de simple. Hay un descuento de 25% en la tienda. Y una pregunta por cultura general. Para regular la inflación americana de Estados Unidos, que suben la tasa del FED. ¿Esa es la estrategia? Claro, ¿qué hacen estos patas? Cuando tienen problemas, y eso viene pues, desde Keynes, pues, ¿no? Porque en el 29 no le metían plata a la economía. Entonces, ¿qué pasaba? El empresario votaba al empleado, el empleado se quedaba sin trabajo, la empresa quebraba y había una depresión espantosa. Entonces, para que ese ciclo se revirtiese, pasaron 15 años. Demasiado doloroso. Entonces, loco de Keynes, en su momento, John Maynard Keynes, pues, que es el fundador del monetarismo, como le llaman, dijo, oye, déjense vainas. Lo que hay que hacer, cuando un paciente esté complicado, hay que ponerle plata en la mano. Métele las medicinas para que siga. O sea, que pase la ola y no tenga que votar a tu empleado. El empleado sigue consumiendo, ¿no? Productos y servicios, los proveedores y qué sé yo, y la economía sigue funcionando. Una vez que pasa la ola, retiras la plata de la economía y la economía sigue caminando sola. Claro, una economía sana, una economía que sigue inventando, que sigue creciendo, que sigue innovando, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hacen ahora. Han metido un montón de plata a raíz de la pandemia, ¿no? La economía ha seguido creciendo, ha crecido de manera espectacular en Estados Unidos. Han conseguido tener pleno empleo, crecimientos de PBI, resultados de empresas históricamente espectaculares en sus utilidades. Entonces, ¿qué hacen ahora? En vez de dejar que se muera y se deprime y se recese, lo que hacen es le meten plata y la inflan, ¿no? Ahora, esa metida de plata es muy difícil calibrarla, porque son millones de variables que van al costado de una economía que permiten que se infle o que se desinfle. Entonces, tú metes un montón de plata y no sabes hasta dónde va a ir el consumidor, hasta dónde va a ir el proveedor, hasta dónde va a ir el producto, el servicio, pero en todo caso le metes un poquito de más porque lo que no quieres es que el empresario vote a su empleado y tengas una recesión.
Entonces, se les infla a niveles de 8 o 9%, y lo que hacen es, oye, ya estuvo bueno, ya tenemos pleno empleo, vamos a retirar la plata de la economía, para dejar una cantidad de plata tal que la tasa de inflación regrese a su 2 o 3% y todo siga caminando normal. Y eso es lo que están haciendo. Todo eso genera una especulación espantosa, ¿no? Porque han habido épocas inflacionarias que generan mucho trauma a mucha gente, como en la época de los 70. Entre el 70 y el 80, en Estados Unidos había una inflación del 10 o el 15%. No sé, muchos de acá, algunos se acordarán que tú en Lima podrías abrir tu certificado de depósito en el banco de crédito que te pagaba 10% al año, en dólares. Correcto. ¿No? Correcto. En una economía en soles, deprimida, pucha, eras el rey, pues, ¿no? De la ciudad, ¿no? Eso es porque en Estados Unidos había una inflación altísima, ¿no? Entonces vino este pata en los 80 que se llamaba Volcker, un presidente de la Reserva Federal famoso, y le metió, agarró y sacó toda la plata de la economía de un popazo y la recesó, ¿ya? Eso es lo que no quieren hacer ahora. Lo que quieren es, oye, ya le metimos un montón de plata a la economía, ya la inflamos, ya estamos a pleno empleo, no hay que retirarla de un popazo, vamos a sacarla de a pocos. Entonces, entonces, ¿dónde está la especulación? ¿Lograrán sacarla bien? ¿Van a sacar mucho? ¿Van a sacar poco? ¿Va a seguir inflándose? ¿No va a seguir inflándose? Entonces, ¿qué hace el mercado? ¡Pam! Se cae 25%. Hace un descuento a esa incertidumbre de dos temas estructurales, que son inflación y recesión. Entonces, no estás hablando de un edificio y que de repente hay una tormenta y se te pueden reventar los vidrios. Estás hablando de las estructuras de un edificio, de una economía, que son inflación y recesión. Entonces, el descuento que le meten los inversionistas es altísimo, ¿ya? 25%. Entonces tú dices, oye, ¿por qué no anticipas eso? Porque es imposible anticipar una recesión. Lo único que hay es especulación de corto plazo, es expectativas. ¡Qué miedo! Mejor me voy. Se cae 25%. Y así funciona de regreso también. Cuando las expectativas inflacionarias bajen, cuando las expectativas recesivas bajen, esto debería regresar hecho un cohete. Y lo que estamos viendo nosotros es exactamente eso. Tú vas a ver un dato inflacionario el próximo mes mucho mejor, mucho más bajo que el dato inflacionario que salió el mes pasado. Y vas a ver probablemente en las utilidades de las empresas americanas, que ya se está empezando a ver, utilidades extraordinarias. Entonces, va a haber, oye, ¿nos estamos desinflando? Sí. ¿Las empresas están haciendo plata? Sí. ¿Estamos a pleno empleo? Sí. ¿Qué hace la bolsa descontada al 25%? Debería regresar. Eso es lo que nosotros creemos que va a pasar. Ahora, estamos especulando. Nos equivocamos. Hay recesión. Los gringos estimulan y regresa. No hay recesión, regresa. Entonces, ese es el mercado que por un lado o por el otro siempre regresa. El problema de los demás mercados en el mundo es que no regresan. Volcan se queda tirada en 18 centavos, pues, 20 años. No regresa, ¿no? Credit Corp sigue en $100, ¿no? En 130, en 120 y valía 2.40, ¿no? 132 y valía 2.40, correcto. Entonces, si Credit Corp hubiera seguido la línea de valor gringa, debería valer $400, ¿no? No 140, ¿no? Claro. Entonces, el mercado gringo sí funciona y sí avanza, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo para que regrese a su sitio y más, ¿no? Mira, en los 3 primeros días de este mes, la bolsa gringa ha subido 5%. O sea, ese 5.5 que cayó en septiembre, ya el 70% de esa caída ya se recuperó. Entonces, uno tiene que estar en la fiesta, porque si no, los rendimientos se dan en periodos muy cortos de tiempo y de manera muy violenta. Entonces, lo único que puedes hacer al final, porque en realidad nadie puede predecir lo que va a pasar de manera recesiva o no, porque es imposible saber, porque la información de recesión es la que viene para adelante, no la de atrás. La de atrás es una foto, ¿no? Es lo que viene para adelante lo que va a determinar si va a haber o no, y eso es imposible saberlo. Y los agentes en inversiones se adelantan y especulan. Entonces, lo único que puedes hacer es tener una cosa muy conservadora, que se te caiga mucho menos y que se te recupere más rápido, ¿no? Entonces, estás debajo del agua, pero no tan al fondo, y un ratito, como para que no te traumes, y sigas nadando y hagas tu 5, tu 6% al año tranquilo. Esa es la tesis nuestra, ¿no? Que a la larga te permite además no solamente rendir tus 5 y 6, sino que relativamente el otro, que estaba buscando el 8 y el 9, que ahora no está 12 o 13 abajo, sino está 20 o 30, ya vendió y se le va a pasar el regreso. Entonces al final ese pata está tomando más riesgo, vende abajo, no hace la rentabilidad, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que dice la teoría,
en realidad si tú tomas menos riesgo, como lo hacemos nosotros, rindes más, a diferencia de lo que dice la teoría, porque es la emoción la que te permite quedarte en un juego relativo donde te caes menos y regresas más rápido. ¿Ya? Claro. Así funciona. Más que eso, créanme, es imposible. De acuerdo, Nachito, se agradece. Ahora vas a ver el dato inflacionario, vas a ver cómo baja, ¿no? El cobre está 30% abajo, los alimentos están 30% abajo, el petróleo está 30-40% abajo, los fletes están, todo el tema logístico está 40-50% abajo. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, Aldo, la base es sobre 12 meses la inflación, ¿ya? Entonces, agosto del año pasado, Sí. pues, que hemos estado en Miami, algunos, acuérdate, todo estaba pues carísimo, ¿no? Y en septiembre también, y en octubre también, y en noviembre, y seguía subiendo y subiendo y subiendo. Pero a partir de marzo de este año, todos los precios empezaron a caer de manera abrupta, de manera importante. Entonces tú tienes una curva que sube de inflación y después se pone chata. Sin embargo, si haces 12 meses, es 8. ¿Ya? Claro, Pero no, sin te embargo, entiendo perfectamente. ya, los Sí, 4 te últimos meses ha sido 0. Entonces, conforme pase el tiempo, el 8 se va a ir a 6, a 4, a 2, A 4, a 2, a 1. impajaritablemente, porque además los precios los ves en la televisor. El petróleo está a 85, ya no a 130, ¿no? Entonces, es cuestión de semanas para que esa realidad se internalice y la gente vea que ya no hay inflación. Y es cuestión de semanas para que vean que no hay recesión tampoco, ¿no? Y probablemente ahí todo va a correr. Y que llegue la corrección, correcto. Está claro. Probablemente, y si no... Para mí queda claro, ¿eh? No, yo no estoy ni asustado, ni fastidiado, ni mucho menos. Para nada, al contrario. Pero sí necesitaba escuchar algo así, porque si no, o sea, el no saber causa incertidumbre. El no conocer causa incertidumbre. Cuando uno ya conoce y ya escucha y encuentra una explicación, ya no tiene incertidumbre. Ya estás viendo la realidad nomás y punto. Y hay que aguantar nomás, tranquilo. Para eso estamos, para eso estamos. Hace años. Sí, claro. Ya, perfecto. Listo, señores, yo les agradezco mucho. Como decía mi antiguo jefe, el ingeniero Fishman, como decía, vamos a ganarnos la vida. Así es. Vamos a trabajar. Cuídense, muchísimas gracias. David, muchas gracias por participar. Gracias, Aldo. Tenemos más preguntas del resto de participantes. Rubén, buenos días. Estás con la mano levantada. ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, claro, por favor. Sí. Sí, tenía dos preguntas. Una es si es que los fondos que tienen solamente tienen como subyacentes ETFs o hay algún fondo que haga una estrategia más activa. Y otra pregunta era entender un poquito detrás ese fundamento sobre cuando cae 5% compraban 10%. ¿Cómo llegaron a esas cifras? Gracias, Rubén. Sí, Rubén. Nosotros ahorita tenemos 2 fondos mutuos. El primero es el PMG, que es una mezcla de bonos y acciones de Estados Unidos. También tenemos una parte más chiquita en algo que llamamos diversificadores, que son activos como el oro y el dólar, que sirven de refugio en etapas de crisis. Entonces, todo lo hacemos a través de ETFs, todo lo hacemos en el mercado de Estados Unidos y todo en dólares. Lo hacemos así porque los ETFs son instrumentos que te permiten invertir en muchas empresas a la misma vez o en muchos bonos a la misma vez. Entonces, no tienes que escoger Tesla, por ejemplo, no tienes que hacer stock picking, puedes estar en todos a la vez. Estados Unidos, porque hemos visto que es el mercado, que es la economía que siempre se renueva, que siempre sale adelante, que las empresas siempre son las que se reinventan. Y en el dólar, porque el dólar es la moneda más fuerte del mundo. Entonces, todas nuestras estrategias actuales son así, ETFs, dólares y Estados Unidos, y siempre van a ser así. Y la parte de la estrategia activa que mencionamos es, como el PMG tiene acciones y bonos, y el agresivo tiene solo acciones, lo que hacemos es, en el fondo PMG, mantenemos 15% en bonos de muy corto plazo, para igualmente estar invertidos. Pero lo que hacemos es, cuando el mercado cae 10% y toca ese menos 10, sin especular, cuando ya es un menos 10, lo que hacemos es vender 5% de la posición de bonos de cortito plazo y compramos más acciones. Entonces, cuando es menos 10, compramos 5%. Cuando es menos 20, otro 5%.
Y cuando es menos 30, otro 5%. El PMG tiene opción para 3 compras. Por otro lado, el agresivo, como lo dice su nombre, es una estrategia un poquito más agresiva, entonces mantenemos solo 10% en efectivo para tener espacio para hacer 2 compras. Igualmente, cuando toque el menos 10, 5% más de acciones, y cuando toque el menos 20, 5% más de acciones. Y lo que hacemos es, cuando el mercado regresa, si está en menos 20, cuando pasa a menos 10, lo que hacemos es vender esa posición extra de acciones que habíamos comprado. De esa manera podemos capturar mayor rendimiento en esos fuertes días de regreso que se dan luego de las grandes caídas. Ah, perfecto, sí. Ahí mi duda era, o sea, esperar hasta menos 10, esa cifra de menos 10, y no, por ejemplo, 7 o 5, es porque 10 consideran que ya es una caída significativa, que no es especulativa, y por eso esa cifra. Rubén, sí, un poco para complementar lo que te está diciendo Julia, efectivamente, y eso además siempre coincide con que sale el flujo de compra de los inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales también, los grandes fondos, cuando el mercado toca estos niveles, como tampoco pueden estar completamente seguros de qué cosa es lo que va a suceder, comienzan a gatillar compras estratégicas también, ¿no? Y lo hacen, por eso que cuando tú ves la historia y comienzas a ver que el mercado toca estos niveles, toca y luego sale la compra y rebota un poco, ¿no? Dependiendo del entorno que estés enfrentando, pues la caída puede seguir o simplemente queda ahí y el mercado comienza a regresar porque evidentemente el hecho de que exista esta demanda por activos también genera que la expectativa del mercado comience a cambiar, tanto no solamente en los institucionales, sino finalmente también en las personas, en el retail. Ok, perfecto, gracias. Gracias, Rubén. Los invitamos también a seguir levantando la mano. Mientras tanto, nos deja una pregunta Cintia Gallardo. Si se especula una recuperación pronta, ¿qué tipo de acciones podrían recuperarse más rápido? Pregunta Cintia. Nacho, Gonza. En realidad, más que ver un tipo de acción, lo que nosotros hacemos es mantener la estrategia, porque si nos enfocáramos en un tipo de acción, estaríamos especulando con que alguna empresa o algún sector en particular va a ser parte de esa recuperación. Al nosotros mantener la inversión en los índices que tienen componentes de todos los sectores, lo que hacemos es recoger todo el impulso que se va a dar en el mercado, sin especular por dónde va a venir, porque exactamente no puedes saberlo, porque incluso dentro de un mismo sector, un sector podría, por decir cualquier ejemplo, tecnológico, puede caminar, pero tú compras una acción específica y esa acción, por una situación particular, no camina. El sector caminó y tu elección no caminó. Entonces, justamente para evitar eso, nosotros lo que hacemos es ir al índice, que el índice siempre ha demostrado históricamente que le ganan a todas estas estrategias activas. En el largo plazo, siempre ganan. Y sí, y hay un juego, esto es un juego más que digamos, de análisis fundamental sobre ciertas cosas, es un juego más de emociones, ¿no? O sea, hay dos cosas acá, ¿no? Si tú compras una acción en particular, ¿no? Mucha gente compró Tesla, ¿no? Y hicieron un montón de dinero en Tesla, ¿no? Y después perdieron un montón de dinero en Tesla. Entonces, ¿qué te pasa cuando compras una acción y te va bien, te va mejor que a la mayoría de acciones? Emocionalmente te da una seguridad importante sobre la decisión que has tomado. Y generalmente esa seguridad te empuja a tomar otras decisiones y generalmente más arriesgadas, hasta que te encuentras con la realidad. Y la realidad es que lo más probable, y estadísticamente hablando está totalmente comprobado, es que tú no tengas un conocimiento superior al resto sobre lo que está pasando con Tesla. Tesla la miran millones de analistas en el mundo y tiene un precio de millones de personas que la están comprando y vendiendo. Entonces lo más probable es que el precio de Tesla sea el precio correcto, sea el precio perfecto. Que tú tengas un conocimiento adicional, un edge adicional sobre el resto, es algo que ningún ser humano ha podido
comprobar, al menos en la estadística de muchísimos años, tener. El único que lo ha hecho consistentemente es Buffett, ¿no? Durante muchísimos años. Y nosotros no somos Buffett, ¿no? Y no pretendemos hacerlo, y nadie más en el mundo lo ha hecho, ¿no? Es más, hay gente que te puede argumentar de manera muy convincente de que Buffett es un dato no representativo de la muestra, ¿no? En una curva de Gauss lo deberías de sacar, ¿no? Gente que atribuye a la suerte, ¿no? Yo creo que Buffett lo que hace es diferente, ¿no? Simplemente él no tiene un fondo, tiene una compañía, la compañía le entra un montón de cash, y va comprando empresas en Estados Unidos, que es lo que siempre sube, y empresas buenas, y cuando todo se cae, con ese cash compra otras y sigue subiendo, ¿no? Es un poco parecido, guardando las distancias, a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en ese sentido tiene bastante éxito, ¿no? Pero no hay, es imposible que tú le vayas a ganar al mercado de manera consistente en el tiempo, ¿no? Y si te pasa al revés y tu acción se cae más que el mercado, te deprimes, no quieres saber nada y vendes. Entonces, ese es el juego, esa es la ilusión en la que mucha gente entra, ¿no? Le gané, ¿no? Gané tanto y después perdí todo, ¿no? O perdí y ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces, toda esa gente, por toda esa experiencia que vive, se pierde de poder ahorrar e invertir en algo a lo que tiene todo el mundo acceso hoy día, que le pueda permitir crecer su dinero de manera importante en el tiempo, mientras que está enfocado en sus actividades, ¿no? Y lo otro es que cuando tú te compras el índice, como decía Gonzalo, que es este fondo en realidad, en donde están las 500 mejores empresas gringas, no es un índice estático, ¿no? Las 500 mejores empresas gringas están medidas por una serie de variables, entre otras, cuán exitosa es una con respecto a la otra. Entonces, la número 1 a veces pasa al puesto 2, al puesto 3, al puesto 10, y la número 20 entra al puesto 10, y van cambiando en el tiempo. Hace 15 años, General Electric era la primera compañía del mundo. Hoy día creo que anda por las 600, ¿no? Y hace 15 años, ni Google, ni Microsoft, ni Amazon estaban entre las primeras, ni Apple, ¿no? Y hoy día son las primeras, y te puedo afirmar que en 15 años no van a ser las primeras, ¿no? Va cambiando. Entonces, al final tú le estás dando tu plata a 500 managers, a 500 CEOs, y el índice te está poniendo siempre a ganador. Siempre te está poniendo al mejor, va subiendo y te pondera más tu plata en ese. Y al que va bajando, le quita más plata al que va bajando. Entonces, es imposible ganarle a esa mezcla. Es como si le apostara siempre a los mejores caballos, ¿no? Entonces, el que se va por su lado y lo trata de hacer por su lado comprando acciones individuales, siempre pierde, ¿no? No es cuestión de tiempo para que pierda con respecto al promedio, ¿no? La estadística es muy clara, ¿no? El 99.9% de los fondos que buscan ganarle al promedio no le ganan, ¿no? Y sin embargo hay una industria súper tradicional que sigue con la ilusión de querer hacer lo mismo. Y eso pasa por lo que he mencionado, y pasa porque la información del futuro es la que determina los precios de las cosas, no la información del pasado. Es lo que va a hacer en el futuro Zuckerberg, es lo que va a hacer en el futuro Cook, es lo que va a hacer en el futuro Bezos, lo que va a determinar si sus empresas van a seguir liderando el mundo, no lo que han hecho para atrás. Cuando la gente compra acciones en la bolsa o compra bonos, están apostando a lo que estos señores van a hacer en el futuro. ¿Cuántas utilidades van a hacer en los próximos 10 años? Y así es como valorizan esas empresas. Y la realidad es que nadie conoce el futuro. Entonces, cuando encuentres a alguien que te empieza a predecir el futuro y a especular el futuro, ten mucho cuidado, porque lo más probable es que esa persona se vaya a equivocar en lo que vaya a adivinar, porque el futuro, si algo es cierto, es que cambia muchísimo. Entonces, lo mejor es estar en las mejores y que sea el índice que te vaya ponderando a las mejores con respecto a los CEOs, vayan poniendo sus compañías en mejor posición. Eso va a hacer que siempre estés invertido en lo mejor. Es más, esos índices son la cuarta o quinta o sexta parte más baratos que los fondos activos. Un fondo activo te cuesta adentro 1 o 2%, y los índices no te pasan de 0.20, 0.30%. O sea, te cuestan la décima parte en muchísimos casos. Entonces, es mucho más barato, es mucho más líquido, y estás invertido siempre con los mejores. Es una industria que ha logrado, John Bogle, hizo Vanguard, una compañía hace muchos años, y inventó esta manera de invertir, que es mucho más barata y es mucho más rentable, ¿no? Todavía hay una parte del mundo que juega diferente,
porque siempre hay esa ilusión de rentabilidad. Cuando tú ves una acción como Credit Corp o Volcan, ¿no? Y ves Credit Corp en $130 y valía 240, y tú dices, el banco de crédito se va a hacer $1.000 millones este año, dices, pucha, hay una oportunidad. En realidad es una ilusión. Probablemente Credit Corp paga $400, pero no con Pedro Castillo. No en un mercado como el nuestro. Entonces, es una ilusión que tarde o temprano uno se estrella, ¿no? Porque cuando el Perú no lo paraba nadie, entró Humala, ¿no? Y cuando Humala puso la hoja de ruta, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Y cuando parecía que Keiko, qué sé yo, sale Castillo, ¿no? Entonces, lamentablemente son ilusiones de corto plazo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entro y me salgo antes. Cuando la gente compra Credit Corp a 100 y se va a 200, lo que hacen es poner el triple de plata a 200, pensando que se va a 300. Y ahí es donde pierden todo. Eso se ve una y otra vez y tiene que ver no con la racionalidad de las inversiones, sino tiene que ver con las emociones. El pata que se fue de 100 a 200 piensa que ya la vio, se llena de seguridad y ahora sí va a hacer una inversión importante y ahí es donde se equivoca. Entonces, eso no pasa en el mercado americano. Tú haces una inversión y la cosa va para arriba, porque independientemente de que sea Biden o que sea quien sea, el país funciona y avanza y sigue creando y liderando el mundo. Y tú estás en el índice donde esos caballitos se van moviendo de acuerdo a quién lo haga mejor. Ahí estás invertido. Y si se cae eso, compras más y esperas. Y así como vas a hacer tu rentabilidad. Listo. Gracias, Cintia, también por la pregunta y Nacho. Tenemos más preguntas en el chat. Una de Miguel y después voy contigo, Fanny. Miguel, buenos días. Tú nos preguntabas si tenemos pensado reducir el monto mínimo para fondear. Me parece que cuando estábamos hablando de la oportunidad de compra. Nicolás. Sí, eventualmente vamos a ir reduciendo más los montos mínimos. Estamos, obviamente es un proceso gradual, estamos lanzando nuevos productos tecnológicos como por ejemplo Flip, que es nuestro canal digital para invertir en nuestros fondos mutuos. Y en línea con ese lanzamiento, por ejemplo, nosotros en mayo bajamos los montos mínimos de $1.000 a $500, ¿no? Y eventualmente la idea es ir bajando más los montos mínimos para ir facilitando más el acceso a más personas que puedan invertir en nuestros fondos mutuos. Pero como te comenté, es un proceso gradual que tenemos que ir de la mano con la tecnología y mientras nosotros vayamos haciendo más eficiente ese proceso, vamos a ir bajando más los montos mínimos. En el corto plazo no vamos a bajar los montos mínimos, pero en un mediano o largo plazo la idea es ir bajando gradualmente a 250, 100 y eventualmente a $10, $1. Gracias, Nicolás y Miguel por la pregunta. Ahora con la pregunta de Fanny. Fanny pregunta, de acuerdo a lo mencionado, que está de baja, ¿es momento de invertir ahora? Creo que Nacho también lo Siempre es respondió un poco. momento. De repente quiere agregar algo. O sea, la respuesta, o sea, siempre hay esta ilusión de cuál es el mejor momento para invertir, ¿no? Espero a que se caiga, ¿no? O está muy alto, mejor vendo, ¿no? Lo que siempre pasa acá, la respuesta es todos los días. Es el mejor momento para invertir. Todos los días, ¿no? Pero de manera muy conservadora. Porque te vas a encontrar con situaciones como esta en donde se caen las cosas y tú no te quieres caer mucho. En todo caso, compras y esperas. Porque si te caes mucho, vas a terminar vendiendo. Te asustas, no quieres regresar, ¿no? Además, si compras y va para arriba, te la crees. Si compras y va para abajo, te deprimes. Si es que lo haces de manera exagerada, no muy conservadora, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Y nosotros hicimos un análisis muy interesante, ¿no? En donde tú agarrabas y decías, oye, ¿qué pasa si yo agarro cada caída que ha habido en la historia, como la que ha habido ahora, y compro un robot? Regresamos en la historia y este robot solamente compra cada vez que hay una caída y vende cada vez que regresa a su sitio. Una y otra vez. Entonces imagínate que eres el genio que le chunta pues a todos los pisos y compra cada vez que se cae en el precio más bajo. Y después vendes arriba. El índice le gana. A la larga. Siempre le gana. Entonces ni siquiera un robot va a poder hacer el trabajo que alguien pretende hacer, ¿no? Inclusive si tú agarras y compras ahora y pasan 10 años y alguien espera que el mercado se recupere,
y pasan 10 años y pone la plata en el portafolio modelo AMNIC, se va a encontrar con un rendimiento muy parecido. Entonces ni siquiera tiene que ser ahora, porque si estás intranquilo con la situación de ahora, espérate que, si quieres, espera que se recupere e invierte después. Esta es una maratón, ¿no? Esta no es una carrera de 100 metros. El que va a hacer su plata la va a hacer en el largo plazo, ¿no? Entonces, la respuesta es esa, ¿no? No hay mejor momento que hoy, porque cualquier momento que esperes estás dejando de ahorrar e invertir tu dinero y estás dejando de sacarle el mayor provecho. Contra más rápido lo hagas, mejor, y tienes que hacerlo de la manera más conservadora posible para que no te asustes en las caídas y termines vendiendo, ¿no? Porque no hay cómo sacarle la vuelta al mercado, no hay cómo adivinar a dónde es el piso y a dónde es el cielo. Todos se equivocan en esa fórmula, no hay nadie que le haya sacado la vuelta, y tiene que ver mucho con las emociones que te generan esas subidas y bajadas, ¿no? O sea, siempre contamos, no sé, nos reímos entre nosotros cuando decimos, oye, si te subes a una montaña rusa y te pudieras desconectar antes de la caída, ¿cuánta gente se desconectaría, ¿no? Probablemente la mayoría, ¿no? Pasa que estás amarrado ahí, ¿no? Sabiendo que no te va a pasar nada. Entonces, lo que hacemos es entrar a una montaña rusa tranquila, ¿no? Porque acá te puedes desconectar. Acá puedes decir, vende, ¿no? Entonces es lo suficientemente tranquila como para que vivas el ride, pero no te desconectas, vendas y salgas, ¿no? Para que a la larga la experiencia sea lo suficientemente buena como para que hagas tu 5 o 6% de rentabilidad al año y le estés ganando a la inflación y tengas tu plata preservada y estés tranquilo de poder enfocarte en tus cosas, ¿no? Esa es un poquito la tesis de nosotros. Gracias, Nacho. Pueden seguir también levantando la mano si quieren hacer preguntas. Y tengo una interesante, Nacho Gonzalo, que tiene que ver con la recesión. Nos preguntan si el próximo año, ponemos en el caso de que se confirme una recesión, ¿planeamos tomar algún tipo de acción, algún tipo de estrategia diferente a la que hemos ya explicado en esta reunión? No, y hay una entrevista interesante de Buffett que yo se las pasaría para que la vean, ¿no? Y él te dice, así yo supiera, porque nadie lo sabe, y a él le da risa, guardando las distancias a mí también, cuando todos los economistas salen en la televisión a decir que se viene la recesión, le da risa, ¿no? Porque todos los economistas, todos sabemos que es imposible predecir una recesión, ¿no? Y así supiera que se viene una recesión el próximo año, no hay forma en que yo pueda esperar a que venga la recesión, se caiga el mercado y después entrar. Le estaría haciendo otra vez, tratando de adivinar algo que es imposible de adivinar. Generalmente estas caídas, generalmente no adivinan una recesión, es pura especulación, ¿no? Y entonces es algo que no se puede predecir, el mercado tampoco lo puede predecir, ¿no? Entonces es un ejercicio divertido, ¿no? Tratar de especular, divertirse, y lo hacemos para poder tratar de entender cada vez mejor cómo funcionan las cosas y poder explicarlas, pero es un ejercicio que no tiene nada que ver con hacer buenas inversiones, ¿no? Hacer buenas inversiones, la única manera es haciéndolo muy conservador y de largo plazo, ¿no? No prediciendo nada, porque ahí es donde te vas a equivocar, ¿no? Eventualmente va a haber una recesión en Estados Unidos, sí, es el ciclo natural del ser humano, ¿no? El ser humano se emociona y se sobreemociona y eso genera exceso y después se deprime y se sobredeprime y genera depresión. Es el ciclo natural y el ciclo natural de los crecimientos mundiales es ese, ¿no? Y de las inversiones en la bolsa también, ¿no? En el largo plazo se comportan de esa manera, pero predecir que va a haber una el próximo año es imposible, ¿no? Y con los números que yo tengo en la mano, si tuviera que especular, te diría que no. Gracias, Nacho, por la respuesta a la pregunta. Y tenemos una mano levantada. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás ahí? Adelante. Sí, buenos días. Soy Carmen. Bueno, soy nueva aquí en Fleet hace unos 20 días. Hice unas pequeñas inversiones. Bueno, yo soy una persona del área de la salud. Invierto recién. Mis ahorros siempre he tenido en la medida que he podido, pero más que una pregunta, yo quisiera un asesoramiento, ¿no?
hace como 10 años me visitó una asesora de una aseguradora muy importante en el Perú. Entonces, le compré productos que eran seguro de vida. Al final le compré en el transcurso de todos estos 10 años 5 productos o 6. Uno era seguro de vida, después fue saliendo los seguros universitarios, le compré 3 seguros universitarios, de ahí salió ahora último, antes de la pandemia, 2 años antes, un seguro con devolución total, ¿no? A 15 años. Bueno, yo no estudio economía, no, nada de eso, entonces yo creía en esta asesora, bueno, también ella es una vendedora, ¿no? Pero me garantizaba un rendimiento del 4% en los seguros universitarios, ¿no? Y yo lo dejé ahí, siempre me debitaban en dólares, mensualmente. Eso lo fui estudiando, esos estados de cuenta mensuales, antes de pandemia, ¿no? Hace 5 años, que cada vez era, o sea, sí había una rentabilidad, pero las comisiones, eso me restaba. Y al día de hoy es menos, o sea, sale mi estado de cuenta, es menos de lo que yo he aportado mensualmente. Entonces no estamos hablando de $1.000, $2.000, estamos hablando de una cantidad que para mí es algo, mis ahorros de 10 años, que yo era planificado para, tengo una sola hija, entonces esto me va a servir para si mi hija quiere estudiar afuera o acá o lo que fuese, ¿no? Pero con esa ilusión ingresé a estos seguros. También esto recomendada por mi amiga que es médico y me dice, sí, te voy a mandar, ella acaba de recibir ya todos sus seguros porque ella también tenía 5 productos de ahí y me dice, Carmen, no he ganado ni $1 porque su hijo es mayor que la mía y entonces me dice, ni $1. Digo, uy, que de verdad es decepcionante. Yo quisiera saber, yo sí rescato todo eso porque para mi seguro más antiguo me faltan 2 años. Y de ahí terminar, o sea, terminar como que el contrato, algo así. Y de ahí los anteriores me falta, ya voy 8 años, ya me faltarían unos 2 años más, el antiguo, el que le sigue, para atrás 6 años, me faltarían 4. O sea, si yo rescato todo esto, eso, retiro, hay una penalidad. Y yo sumando todo eso, mi penalidad era como de $1.800. Si ya, o sea, si me molesto y digo no, de aquí ya me di cuenta que esto es como que una estafa, porque yo lo veo así, una estafa. Lo retiro todo, no importa con la penalidad de $1.800 de todos estos productos, y todo ese dinero ya lo tengo. Y lo invertiría ya, o aquí o allá, donde yo crea que yo, o no sé, o sea, en esa parte quisiera que me oriente, o sea, esa conclusión, y no es por pandemia, porque yo lo estaba estudiando antes de pandemia, que esto no ganaba ni $1, más bien iba a pérdida. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de justamente lo que están hablando, de esa ilusión, ¿no? Tal vez esto, ¿qué me pueden de repente asesorar? Porque como yo, tengo muchas personas que están igual, que yo recomendaba, y tal vez podemos ser unos, personas ahorristas que pueden invertir en en los que ustedes manejan, ¿no? En estas inversiones. Gracias. Bueno, mi sugerencia es que salga a pérdida. Independientemente si usted decide invertir su plata con nosotros o no, mi sugerencia es que salga de ese producto e invierta su plata en otra cosa. Sí. Ya mantener una relación por principio con alguien con que usted considera que la han estafado, a mi juicio no tiene ningún final feliz, ¿no? Yo creo que lo que usted tiene que hacer es sacar su plata y de ahí pensar en buscar dónde invertirla de mejor manera, ¿no? Ese es el consejo que yo le daría. Claro, porque ya han pasado 10 años. 10 años yo ha debido de haber un rendimiento positivo, ¿no? O sea, a mi favor, ha debido de haber. Entonces,
a pesar de la coyuntura, a pesar de los presidentes, de Castillo y todo eso, ha debido de haber algo favorable a mí y no lo ha habido. Entonces, voy a seguir su recomendación. Gracias. Gracias. Gracias Carmen por la pregunta. Sí. A ti. Los seguimos invitando a que si tienen más preguntas, levanten la mano o nos la dejen por el chat. Teníamos otra pregunta dejada previamente, que era si aparte de los dos fondos, PMG y Arecibo, hay uno más conservador todavía. Después voy contigo, Leonardo, con tu pregunta del chat, pero para responder la pregunta que nos habían dejado, sí, tenemos, como dijo Julia al comienzo de la presentación, dos fondos mutuos más conservadores que el PMG, porque tienen una composición solo de ETF de renta fija, que están en etapa preoperativa. O sea, están próximos a salir a operaciones y van a poder acceder a ellos a través de nuestro canal digital Flip o también directamente con nosotros. Después tenemos una pregunta de Leonardo, por el chat. Hola Leonardo, buenos días. Y nos dice, en referencia a la pregunta de predecir una recesión, y sabiendo que es difícil predecir en el tiempo y la severidad de esta, aún así, ¿se podría tomar como referencia algunos indicadores como por ejemplo la curva invertida de bonos que estamos viendo ahorita? Hay un montón de información, o sea, tú puedes levantar toda la información que quieras de gente que te va a decir que se viene una recesión, de gente que te va a decir que se viene una subida de la bolsa, de gente que te va a decir que se viene una bajada, de gente que te dice que no va a haber recesión. Hay información para regalar. Puedes armar una película de cada posición. La verdad de la milanesa es que es imposible predecir una recesión. Las tasas de interés invertidas no predicen una recesión. Mucha gente dice que sí, porque algunas de las últimas han habido, no sé, pues, de 10 han habido 2 o 3 veces que cuando se invirtió la curva hubo una recesión, pero es una estadística bien pobre, ¿no? Entonces no hay forma de entender esta vaina, ¿no? ¿Por qué? Porque, y lo vuelvo a explicar, ¿no? Al final es lo que el ser humano vaya a hacer a futuro lo que va a determinar si va a haber una recesión o no. No es lo que ha hecho para atrás, ¿no? Entonces, y la información a futuro está por jugarse, ¿no? Nadie sabía el año pasado que iba a haber un problema con Ucrania. Nadie sabía hace 3 años que el problema de la pandemia, después de toda la plata que se metió en la economía, iba a ser el problema logístico. Nadie se imaginó que iba a haber un problema logístico, ¿no? Entonces, es la información a futuro la que determina qué es lo que va a pasar con las economías, ¿no? Entonces, no se puede predecir, ¿no? Es pura especulación. Entonces, ¿qué hacen los agentes que invierten en estas cosas? Especulan. Yo creo que va a haber, yo creo que no va a haber, entonces vendo, entonces compro, ¿no? Y todo eso se da por algo que dice Warren Buffett siempre, ¿no? Por la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, yo le explicaba ayer a mis hijos, ¿no? Que hablábamos de estas cosas, y yo les decía, probablemente estamos sentados en esta casa tan linda que tenemos, y probablemente vale 30 o 40% menos de lo que valía antes, ¿no? Y yo no veo a nadie preocupado por eso. Sin embargo, la bolsa está 25% abajo y hay gente que cree que es el fin del mundo. ¿Por qué la diferencia, no? ¿Por qué alguien está sentado en su casa y piensa que no pasa nada? ¿Y por qué alguien está sentado en una inversión que está 25% abajo, en el caso de las acciones, piensa que es el fin del mundo? Porque una la ves todos los días en la televisión, ¿no? Y te hablan todos los días de eso, y además tienes la posibilidad de apretar un botón y vender o comprar. Y en la otra no. En todo caso no es tan fácil. Entonces, hay todo un mundo de especulación alrededor de las inversiones, porque tienes la posibilidad de poder activarlas y desactivarlas en cualquier momento, y tienes la información todos los días. Hay todo un negocio atrás de eso, de comprar y vender, de comisiones, ¿no? Hay todo un negocio de la prensa de vender información de inversiones, ¿no? Hay todo un negocio de bancos y demás comprando y vendiendo inversiones, que no necesariamente están alineados al cliente, sino pueden estar además conflictuados. Entonces, hay toda una industria atrás de esto, ¿no?
que te está llevando de la mano a tomar decisiones de compra o de venta de manera regular. Lo cierto es que eso no funciona, ¿no? Predecir es imposible, ¿no? Y la estadística es muy clara, ¿no? Por eso la recomendación siempre es lo más conservador, ¿no? Y si se cae, compras, y si regresa, vendes. Pero nada más, todo lo demás es una ilusión de corto plazo, ¿no? Que no va más allá de especulación pura, ¿no? Esto se sabe, ¿no? Pero eso no es lo que escuchas mucho en la prensa, eso es lo que, no es lo que escuchas mucho en la tele, ¿no? Porque como te digo, hay un montón de temas ahí involucrados, ¿no? Hay gente que sale en la televisión todos los días a decirte que se viene el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo, hasta que un día hay una recesión y todo el mundo dice, ah, ese señor tenía razón, entonces escribe un libro y el señor se hace conocido y millonario. O levanta un montón de plata para manejar. Entonces, y pasa mucho con los negocios de brokeraje, que te dicen compra, vende, porque hay un interés atrás de cobrar comisiones cada vez que compras y vendes. Y genuinamente el negocio hace plata cuando compras, hace un fee, cuando vendes, hace otra comisión. Entonces hay un interés medio conflictuado, ¿no? A veces los bancos tienen conflictos de interés también, porque tienen posiciones propias de acciones y bonos también, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendo a mi cliente? ¿Quién compra primero? ¿Quién vende después? Entonces, muchos lo manejan muy bien, otros no lo manejan tan bien, ¿no? Mucha prensa se maneja muy bien en temas de inversiones, mucha prensa no. Entonces, hay mucha información y eso lleva a mucha confusión, ¿no? Lo cierto es que es impredecible. Las recesiones son impredecibles. La bolsa es impredecible. La única bolsa que va para arriba es la gringa, en las cosas más seguras, y la historia es clarísima. Y eso es lo que hacemos nosotros con una mezcla bien tranqui. Todo lo demás es divertido discutirlo, pero no funciona. Gracias, Nacho y Leonardo. A ti, gracias a ti por la pregunta. Nuevamente, pueden ir levantando la mano si quieren, y tenemos una pregunta de Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Justo te respondió ahí Nicolás por el chat, simplemente para remarcarlo. Hay una penalidad de retiro anticipado si es que quieres rescatar tus cuotas de uno de los fondos antes de los primeros 30 días. Particularmente estos dos fondos, el PMG y el agresivo. Entonces, puedes, como te dice, tienes ahí los canales de atención por si quieres realizar un traspaso. Gracias por tu pregunta, Sebastián. Sebastián, al día 31 ya puedes hacer un traspaso sin ningún costo adicional, sin ningún problema. Simplemente contactarte aquí a los datos que te da Nicolás y lo podemos hacer. Siempre y cuando sea luego del día 31. Ahí comenta Adela que sí, hay que mantener la calma. En épocas turbulentas hay que dejar que los profesionales tomen las decisiones. Así es, Adela, y más bien gracias, pero en estas épocas turbulentas es cuando hay que mantener la calma y tratar de ver lo que dice la historia y para qué está diseñada la estrategia. Bueno, siendo las 9:20, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Como les dije, bienvenidos. Si quieren hacer una pregunta más, pueden dejarla por el chat o levantar la mano. Y de lo contrario, podríamos ir cerrando la reunión. Muchas gracias a todos los que asistieron. Nosotros venimos haciendo los webinars cada mes, nos vamos a encontrar el siguiente mes también, y ahí Nicolás, que dejó el correo de contacto, respondiendo a la pregunta de Sebastián. Recuerden que siempre pueden contactarnos por ahí. Nosotros encantados de responder siempre cualquier consulta que tengan. Si quieren que les expliquemos qué pasó y les contemos qué pasó, para eso estamos. Y ahí tienen el correo. Igual que nuestros canales de atención de siempre, y por las redes sociales, a través de nuestro canal de Flip, igual. Siempre para responder cualquier consulta y cualquier cosa que quieran que les expliquemos, para eso vamos a estar. Gracias a todos y que tengan... y Dayman, gracias por tu comentario.
Recordarles también que el webinar, enviamos la grabación a todos ustedes por correo. Por correo, y también les vamos a colgar por nuestras redes sociales, para que la puedan ver, la puedan compartir. Ahí también va a estar la presentación, y la van a tener a su disposición el día de hoy. Gracias por el apunte, Eman, y no, gracias a ti. Bueno, entonces eso sería todo. De nuevo, muchas gracias a los que asistieron. Ya nos vemos en la siguiente. Que tengan buenos días. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias.